Dios les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Hemos estado viendo los 7 llamados del Espíritu a la vida del Señor Jesús como hombre, quien a su vez es un modelo que nosotros debemos seguir. Y esos 7 llamados del Espíritu al Señor Jesús también están registrados en la Biblia a nosotros. 7 llamados del Espíritu para el creyente. Hemos hablado ya de por lo menos 2 llamados específicos del Espíritu a nosotros. Hemos hablado de el llamado a salir del mundo. A través de este llamado el Señor nos alcanza. Esto es como un pescador que echa su caña y con su anzuelo nos alcanza y empieza a quitarnos las escamas, empieza a quitarnos lo que estorba en nuestras vidas, pero nos alcanza. En el segundo llamado es el llamado a la responsabilidad, y lo que hace Dios es involucrarnos en su obra. Todo creyente, absolutamente todo creyente, tiene una función específica en la obra de Dios. Todo creyente, desde el que acaba de entregar su vida a Cristo hasta aquel que tiene años de vida cristiana. Desde el niño que ya sabe leer y escribir, o que ya sabe de lo que es el ejercicio de la fe, hasta el hombre más anciano. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo y tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad en el cuerpo de Cristo, y a partir de este punto de responsabilidad, Dios nos prueba. Dios nos prueba. Primero nos alcanza y enseguida nos prueba. Pero así como el Señor Jesucristo fue ungido para un sacerdocio específico, Dios también nos unge para un sacerdocio específico. Nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos quedemos con la parte de sacerdotes. En realidad la iglesia es un reino de reyes, sacerdotes y profetas, aun cuando no todos tienen el don ministerial o el don vocacional de profeta. Todos en la iglesia podemos profetizar, así lo dice 1 Corintios 14. Así que la iglesia es un reino de reyes, sacerdotes y profetas, pero aboquémonos nada más a considerar que somos sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Bueno, nosotros somos sacerdotes de Dios, y lo vuelve a decir el capítulo, permítame, en, en el capítulo 5. Bueno, les debo el texto, pero hay 2 textos en Apocalipsis en donde se dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahorita les doy bien el texto. Es en el capítulo 5, verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hay una referencia más en
20, capítulo 20, versos 4 y 6. Capítulo 20, versos 4 y 6. Y vi un trono y se sentaron sobre ellos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y las almas de los degollados por los testimonios de Jesús, por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos tornaron, bueno, esto habla del reyes nada más. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, es importante este tercer llamamiento porque el sacerdocio del que nos habla este tercer llamamiento no es un sacerdocio levítico. Es un error, un completo error, cuando se dice en algunas iglesias vamos a dar paso a los levitas. Nosotros no estamos bajo el sacerdocio levítico, nosotros estamos bajo el sacerdocio de Cristo, sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Nosotros podemos ver en primer libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, capítulo 2, perdón, verso 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Ahí habla de un sacerdote diferente al sacerdocio levítico. No habla de un sacerdote levita, un sacerdote descendiente de Aarón, sino de un sacerdote completamente distinto. Allá en el Salmo 110 encontramos una mayor claridad en cuanto a este sacerdote. En el verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Les he dicho en reuniones anteriores, por temas completamente distintos, que en la Biblia, y propiamente en toda la Biblia, solamente encontramos 3 lugares donde se habla de Melquisedec. En Génesis 14 se habla de el Melquisedec histórico. En el Salmo 110, verso 4, se habla de una manera profética del sacerdocio de Cristo, sacerdocio eterno de Cristo según el orden de Melquisedec. Y finalmente, de toda la Biblia, el único libro que habla de Melquisedec en relación a Cristo, o de Cristo en relación a Melquisedec, es la epístola a los Hebreos. En toda la Biblia, completamente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, solo se habla de Melquisedec histórico en Génesis 14. Es interesante esto porque vamos a ver Génesis 14, verso 18. Abraham viene de la derrota que ha suministrado él a Kedorlaomer y sus reyes confederados. Dios le ha dado la victoria a Abraham. Abraham ha hecho esta guerra por liberar a Lot, su sobrino, y la heredad de Lot. Y cuando Abraham viene de haber derrotado a Kedorlaomer, el verso 18, Génesis 14, 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, y bendíjole a Abraham y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra,
Y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano y diole a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey, bueno, hasta ahí. En esos tres versículos, 18 al 20, una sola mención en torno a Melquisedec histórico, pero una riqueza doctrinal interesante que se reserva para verse en Hebreos. Encontramos, número uno, que él es por nombre Melquisedec. Y la palabra Melquisedec es una palabra compuesta de dos voces, que es Melec. Melec significa rey y Sidkenu significa justicia. Por tanto, encontramos que Melquisedec es el rey de justicia. Pero también él, por nombre, rey de justicia, pero por función, él es rey de Salem, y Salem significa paz. El rey de justicia es el rey de paz. Pero además es sacerdote. Es rey y es sacerdote. Pero además es sacerdote del Dios Altísimo. Notemos estas tres cualidades que son importantes y que van a verse reflejadas en el Salmo 110, en el verso 4, y van a verse reflejadas en la epístola a los Hebreos. En el Salmo 110, verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Esta es una palabra interesante. Dios jura y el juramento de él no tiene arrepentimiento. El juramento de él es este: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esa es una palabra profética que Dios le está dando a Jesús, a Jesucristo. En el contexto del Salmo 110, el verso 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Evidentemente está hablando Dios en la palabra profética. El Espíritu Santo está inspirando al rey David para que el rey David refiera la instrucción específica de que el Hijo, a saber Jesús, el Hijo del Hombre, una vez glorificado, tenía que ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre Celestial, en tanto Dios pone a todos los enemigos de Cristo bajo los pies de Cristo. No me desvío mucho, pero quiero que vean algo interesante en Marcos. No se separen el Salmo 110 porque vamos a regresar para puntualizar otros detalles. Y en Marcos, en el capítulo 16, encontramos en el verso 19 lo siguiente: el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Este verso por sí solo está confirmando lo que el Salmo 110 en su verso 1 contiene. Esto es el llamamiento del Padre para que el Hijo se siente a la diestra del Padre Celestial en las alturas. Este texto del Salmo 110 en el verso 1 va a verse corroborado en la epístola a los Hebreos. Por tanto, encontramos en el contexto de todo el Salmo 110 una palabra profética que gira en torno al Señor Jesucristo. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Palabra profética que va a estar confirmada en Hebreos. Dice: la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Esto es el verso 2. Y el verso 3, tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder y en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. De aquí quiero destacar la palabra que se refiere al pueblo de Cristo. El pueblo de Cristo es de voluntad sometida al señorío de Cristo. Es muy importante que nosotros tengamos nuestro
real ego rendido bajo los pies de Cristo, que nuestra voluntad esté completamente rendida ante el Señor, que Él venga a ser nuestro todo, que Él venga a ser realmente lo que decimos con labios, nuestro Señor. Cuando decimos que Él es el Señor, estamos diciendo que nosotros estamos rendidos ante Él totalmente. El problema radica en que nosotros a veces decimos que Él es el Señor, pero no nos rendimos ante Él. Bien, no quiero abundar esto porque no es el tema de hoy, pero dice entonces el verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Esto habla del periodo de grande tribulación que viene en breve, el día del Señor, que se compone de 7 años naturales en el tiempo cronos nuestro. Y dice, juzgará a las gentes. Ahí está el juicio primario, diríamos, de la gran tribulación, aunque existe también un juicio del gran trono blanco. Llenará a los de cadáveres. Eso habla de la grande tribulación, que viene en breve. Herirá las cabezas en muchas tierras. Sigue hablando de la grande tribulación. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levanta la cabeza. Centrémonos entonces en 2 versos y enfaticemos el verso 4. Verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Evidentemente la palabra profética que se cumple después de la resurrección de Cristo Jesús. Él estuvo todavía en esta tierra a lo largo de 40 días deshaciendo obras del diablo, porque Dios era con él, el Padre era con el Hijo, y estuvo deshaciendo obras del diablo, y entonces recibe el llamado para ascender al trono, y se sienta en el trono al lado del Padre Celestial en las alturas, y recibe este llamamiento: tú eres sacerdote para siempre, por una palabra de juramento, según el orden de Melquisedec. Y esto es lo importante. Hasta aquí, solo 2 versículos del Antiguo Testamento hablan de Melquisedec, el Melquisedec histórico en Génesis 14, 18, y el Melquisedec profetizado por David en el Salmo 110. Lean toda la Biblia con detenimiento y no van a encontrar referencia alguna al sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, excepto en la epístola a los Hebreos. Yo he dicho que la epístola a los Hebreos es el Levítico del Nuevo Testamento, evidentemente no por el sacerdocio levítico, sino por lo que atañe al ceremonial que encierra el libro del Levítico del Antiguo Testamento, el conjunto de ceremoniales sacerdotales que debía cumplir Aarón y sus hijos junto con los levitas. Entendamos también el sacerdocio aarónico, debiera llamarse así, sacerdocio aarónico, porque única y exclusivamente los descendientes de Aarón eran llamados al sacerdocio. Y digámoslo en esta línea, tanto Anás como Caifás, que están mencionados puntualmente en los evangelios en los últimos capítulos, eran descendientes de Aarón. Pero cuando se habla de Melquisedec, se habla de un sacerdocio completamente ajeno al sacerdocio aarónico y a la labor de los levitas. El sacerdocio de Melquisedec es único y exclusivo de Cristo, y nosotros somos colaboradores de ese sacerdocio para servicio al Dios Altísimo, pero es un servicio eterno, es un servicio que prodigamos hoy y que lo hacemos, como dice el Salmo 110, de voluntad. Quien no canta en la iglesia no tiene un corazón rendido ante el Señor.
Quien no ora en la iglesia en el tiempo de la oración no está rendido ante el Señor. Quien no alaba todos los días en un devocional cotidiano íntimo con Dios, no tiene una voluntad rendida plenamente ante Dios. Y ese es el tercer llamamiento nuestro. Somos llamados a ser sacerdotes junto con Cristo. Somos llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo y somos llamados a un sacerdocio ajeno al sacerdocio levita. Les reitero, el sacerdocio levítico, el servicio sacerdotal, era exclusivamente de todos los descendientes de Aarón. Gerson, Coat y Merari, por las familias levíticas, eran asistentes al santuario. En el caminar del desierto, los levitas desarmaban el santuario y lo cargaban. Y cuando se llegaba al lugar del campamento, los levitas armaban el santuario y los levitas colaboraban con los sacerdotes, pero todo lo que correspondía a ofrendas, sacrificios, holocaustos, todo lo que correspondía a expiaciones, era labor de los sacerdotes. Más aún, el día de las expiaciones, específicamente el día de las expiaciones, en el séptimo mes judío, en el 10º día del séptimo mes judío, únicamente el sumo sacerdote aarónico, descendiente de Aarón, era el que entraba hasta el lugar santísimo a derramar la sangre del becerro por los pecados propios y de su familia, y a derramar la sangre del macho cabrío por los pecados del pueblo de Israel, para hacer las expiaciones. Entendamos pues que no somos levitas. Yo no soy levita. Y todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que ya recibió a Jesús como Salvador personal, no es levita. No estamos bajo la ley levítica. Quiero que vean, esos textos los he citado en otras ocasiones con motivo muy puntual de establecer la diferencia entre lo que es el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio levítico, y yo diría el sacerdocio aarónico. En Hebreos capítulo 7, verso 12, dice, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Y este verso, estas dos líneas con unas palabras añadidas al final, 2 líneas y pico, simplemente nos están diciendo, el sacerdocio aarónico o llamado sacerdocio levítico ha dejado de funcionar delante de Dios para que empiece a funcionar el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Y también está diciendo, así como fue mudado el sacerdocio, también fue mudada la ley. ¿Cuál ley? La ley de Sinaí. La ley de Sinaí tiene varios capítulos, o tiene varios tomos, o tiene varias normas, y una de esas normas es la norma levítica, o el esquema del sacerdocio levítico junto con sus rituales levíticos, los holocaustos, las ofrendas, las expiaciones, las ofrendas por el pecado, todo lo que envuelve, por lo menos los primeros 7 capítulos del Levítico, nos da el catálogo de ofrendas, cada una por nombre, que habrían de ofrecerse delante de Dios. Pero dentro de Hebreos, y ahorita vamos a ir a otro verso del capítulo 7, pero quiero que vean antes, en el capítulo 10 de Hebreos, esta afirmación tan profunda y dogmática, que es una verdad espiritual para nosotros. En el verso 5, por lo cual Jesús, entrando en el mundo, entrando en este sistema, viniendo a tomar forma humana en el vientre de María, viniendo a tomar forma humana, entrando en el mundo, dice,
¿Qué es lo que dice el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que dice Cristo al entrar al mundo? Sacrificio y presente no quisiste, por eso me apropiaste cuerpo. Y en el verso 8 dice, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley de Sinaí, según el libro de Levítico, abonado obviamente con textos del libro de Éxodo, del libro de Números y del libro de Deuteronomio. Y hay otros textos más en los profetas. Lo que está diciendo Cristo lo está declarando al entrar al mundo, que los sacrificios del orden levítico no quiso más Dios, porque el el israelita cuando traía su cordero, cuando traía sus tórtolas, sus palominos, cuando traía su becerro, decía, bueno, Dios, ya te entregué mi ofrenda, ya te entregué mi holocausto, ahora tú, dame, págame lo que acabo de entregarte. Era la mentalidad de algunos. No puedo establecer en la proporción, pero algunos pensaban de esa manera y eso está registrado en toda la Biblia. Entonces, lo que dice Hebreos 7:12 es que el sacerdocio fue mudado. La ley levítica ya no aplica a los rituales de hoy. De lo contrario, tendríamos nosotros que estar ofreciendo un cordero por la mañana y un cordero por la tarde, cada día. Y nosotros tendríamos que llegar al día de la Pascua con un carnero, etcétera. Y nosotros tendríamos que ir al día de las expiaciones con un becerro y un carnero, un macho cabrío. Pero eso ya fue purgado, o sea, fue cumplido. Vean algo que dice el profeta Daniel, pero regresamos ahorita a Hebreos 7. El profeta Daniel va a decir algo interesante allá en el capítulo permítame, capítulo 9, el capítulo 9, dice en el verso 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inmundicia será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talado. En otra semana firmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto habla en dos líneas proféticas. La primera de ellas tiene que ver con la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario, consumando con su muerte todos los sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones que se hacían, haciéndolo con su propio cuerpo. Y evidentemente, y de una manera mucho más clara, ese verso también habla de lo que hará la bestia cuando instituya nuevamente los holocaustos allá en Jerusalén. Regresando pues, en Hebreos 7 ya vimos, es quitado el sacerdocio levítico para establecer uno nuevo, el sacerdocio de Cristo, sacerdocio del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec, y es quitada la ley o el conjunto de normas del sacerdocio levítico ya no aplica. ¿Qué aplica entonces? Bueno, el verso 18, Hebreos 7, verso 18, el mandamiento precedente, la ley de Sinaí, el mandamiento precedente, la ley de Sinaí, ciertamente se abroga por su debilidad e inutilidad. Ahora, debo hacer una precisión. En 1 Timoteo es una precisión muy rápida. En 1 Timoteo capítulo 1, en los versos 9 y 10,
Se habla de que la ley, y es evidentemente la ley de Sinaí, aplica para y da un catálogo de pecadores, pecadores identificados por su conducta pecaminosa, parricidas, homicidas, parricidas, matricidas, homicidas, secuestradores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es aplicable a la ley de Sinaí para ellos, en tanto ellos no cambien y entreguen su vida a Cristo como Salvador personal. Reconozcan a Jesús como Salvador personal. Porque Gálatas capítulo 6 nos dice que la ley vigente, y esta ley vigente es para la iglesia, es la ley de Cristo. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, la ley de Cristo es la ley de la gracia, de la misericordia, de la piedad, del amor de Dios hacia la humanidad y del perdón. Por lo menos 5 capítulos de la ley de Cristo. Pero aún no he terminado de decirles. Cuando inició el sacerdocio de Cristo, Él inicia su ministerio profético proclamando el reino de los cielos se ha acercado, una proclama que también hizo Juan el Bautista. La hizo Juan el Bautista, enseguida la hace el Señor Jesús y posteriormente la hacen los discípulos del Señor Jesús durante el ministerio del Señor Jesús como profeta en esta tierra y durante la concepción de la iglesia ya en funciones después de que el Señor ha sido ascendido al cielo. El ministerio de Cristo, a la edad de 30 años promedio, inicia como profeta, proclamando el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el ministerio de Cristo, como sumo sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec, inicia en Getsemaní y ahí inicia, y es un inicio de un proceso verdaderamente tormentoso, terrible para el Señor Jesús en cuanto a sufrimiento. Un sufrimiento que va desde el espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu puedo afirmar que el Señor no sufrió los desgarres y el dolor que provocó su cuerpo o la angustia mortal que sufrió su alma, pero sí sufrió en cuanto a esa separación del Padre. A lo largo del Evangelio de Juan, el Señor Jesús va a estar diciendo varias veces en manera diferente, yo y el Padre uno somos. Mis palabras no son palabras que yo hablo de mí mismo, el Padre que me envió, Él me las ha dado a conocer y va a decir de manera sistemática que Él camina en unidad con el Padre. En la oración sacerdotal de Juan 17, por lo menos 3 o hasta 4 ocasiones habla de la unidad que Él tiene con el Padre. En la cruz, una vez que Él está cargando todo el pecado de toda la humanidad en su alma, en la cruz, Él hace una exclamación angustiosa, Elí, Elí, lama sabactani, que cuando tú lo interpretas quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su alma estaba cargando todos los pecados de toda la humanidad y su cuerpo estaba sufriendo un dolor intenso, terrible. Horas antes, unas 12 y quizá 14 horas atrás, él empieza a sufrir la angustia de saber que cargará todo el peso del pecado de la humanidad cuando está en Getsemaní orando delante del Padre a lo largo de 3 horas continuas con intervalos de unos minutos para hablar con sus discípulos.
el primer intervalo, más que intervalo, la primera interrupción de comunión con sus discípulos es cuando él, perdón, se separa, dice la Escritura, un tiro de piedra, como un tiro de piedra, es una distancia algo grande en pasos, y él se separa y empieza a orar: Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. Y después empieza a orar en el Espíritu, eso es en otras lenguas, y regresa. Una hora ha pasado de oración y regresa a ver a sus discípulos durmiendo. Le dice: no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne enferma. Y se separa otra vez y vuelve a orar: Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. Y vuelve a orar en lenguas otra hora. Lleva dos, viene, regresa, encuentra a sus discípulos otra vez durmiendo, y bueno, va y ora una tercera hora. Y cuando se ha confirmado la voluntad del Padre, el Padre ha puesto delante del Señor Jesús la copa de la ira de Dios. Era una copa que envolvía toda la ira divina. Yo no lo puedo describir, no puedo tener una idea tan profunda, pero era todo el enojo, todo el coraje, coraje como sinónimo de enojo y de ira. Viendo ahí en esa copa todas las maldades mías, y Dios queriendo castigarlas con intensidad, porque tiene Dios un odio puro hacia el pecado, hacia la maldad. Yo hablo de mis pecados, hablo de mis maldades. El Señor las ve ahí en esa copa y quiere castigarme a mí, quiere matarme a mí y quiere enviarme al infierno a mí. Pero Dios está diciéndole a Cristo: toma la copa. Claro, no conozco el diálogo a profundidad, pero el Padre está diciéndole: es mi voluntad, hijo. Tal vez con una firmeza más sobria que el énfasis que yo hice: es mi voluntad, hijo. El hijo dice: es que está llena de maldad, está llena de abominaciones, está llena de tu ira, de tu enojo, de tu furor contra toda esta maldad. Es ahí donde inicia realmente el sacerdocio de Cristo. Él ha intercedido a lo largo de su ministerio profético. Él ha dejado diferentes expresiones de intercesión ante el Padre para nosotros, para los que creyeron en Él en aquel tiempo, pero para los que habríamos de creer nosotros. Y Él ha dejado un conjunto de palabras de bendición, pero Él está transitando del ministerio profético al ministerio sacerdotal. Y es ahí donde inicia su ministerio sacerdotal, pero no está cumplido su ministerio sacerdotal, porque aún tiene que dejar que su cuerpo sufra la laceración, sufra los azotes, sufra la asfixia cuando Él está colgado del madero. Su cuerpo ha sido azotado y ya no hay un discernimiento entre el dolor que le provoca un madero astillado a el dolor que sufrió con los azotes en su cuerpo. Ambas situaciones están de una manera fusionadas. La sangre descendiendo, coagulándose, descendiendo, y el esfuerzo sobrehumano al estar clavado a la cruz, y la ley de la gravedad jalando su cuerpo hacia la tierra, y él colgado en el madero. Ese cuerpo jalado hacia la tierra por la ley de la gravedad provoca una ansiedad al respirar. El cuerpo no está en la condición adecuada para respirar, por tanto él tiene que hacer un esfuerzo
en el dolor de los brazos, en el dolor de las manos clavadas a la cruz. Él tiene que apoyar sus pies que están clavados a la cruz y jalar con sus brazos para poder respirar, respirar. Porque todavía ahí en la cruz, este sumo sacerdote que tenemos nosotros es nuestro sacerdote delante del Padre Celestial, intercede por nosotros todos los días, en todo momento, en toda hora. Todavía tenía que dejar 7 diferentes mensajes, cada uno para un corazón muy necesitado y específico. Y de los 2 mensajes finales, porque cada uno son mensajes verdaderamente profundos y gloriosos. Cuando dice a Juan, he ahí tu madre, y a María le dice, he ahí tu hijo, dejando protección para María. Algunos comentaristas afirman que José, el esposo de María, ya había muerto, pero uno dice, bueno, a ver, José ya había muerto, pero ¿qué hay de los hijos? José y María tuvieron más hijos, uno de nombre Jacobo, otro de nombre Simón, otro de nombre Judá, y tuvieron hijas. No podían hacerse cargo de ella, pero el Señor Jesús provee que Juan, el apóstol amado, se haga cargo de María. Ese es uno de los grandes mensajes de la cruz, el mensaje al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro mensaje que requiere de tiempo para meditar en él. O sed tengo, el mensaje, sed tengo, sed de gente que venga a sus plantas para recibir la salvación y la gracia. El mensaje que da, un mensaje más que da cuando dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se me escapa uno de los mensajes, pero los 2 últimos mensajes, sí, me faltan 3 mensajes. Uno de ellos es el final. En tus manos encomiendo mi espíritu, pero hay 2 antes. Elí, Elí, lama sabactani. Es lo que un apóstol llamó el ejemplo de santa alabanza, y ese apóstol se tomó como 5 horas para hablar, por lo menos 3 horas, 2 horas y media o hasta 3 horas se tomó para hablar de ese mensaje. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la palabra completa, di en desorden los 3 últimos mensajes, pero sí les di los 7. El último mensaje, o el penúltimo mensaje, es tetelestai, consumado es. Y es el mensaje de que el sacerdocio de Cristo ha iniciado profundamente, pero ha cumplido lo que el Padre Celestial había predeterminado para que el Señor fuese a la cruz. Tetelestai es una palabra compuesta, es una sola palabra griega compuesta que se traduce en castellano, consumado es. Y bien lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses, en Él estáis cumplidos, en Él estáis completos, en Él estáis perfectos. Colosenses 2:10 debe ser. Amados, lo que está sucediendo en la cruz es ya la ofrenda completa del sacerdocio de Cristo. Él, por el Espíritu de Cristo, ofrece el alma de Jesús, el hombre, a la manera de el macho cabrío enviado al desierto, el macho cabrío cuya suerte era por Azazel. Estoy hablando de una sombra o figura, porque el Señor Jesús fue entregado el día de la Pascua, pero la sombra y figura aparece en Levítico 16, hablando del día de las expiaciones, porque el día de las expiaciones era la fecha, era el 7º mes del calendario judío, era el 10º día, si mal no recuerdo, cuando el sumo sacerdote
ofreció un becerro por los pecados propios y de su familia, y entraba hasta el lugar santísimo y derramaba 7 veces la sangre del becerro sobre el propiciatorio, clamando misericordia 7 veces. Regresaba y omito muchos detalles, pero regresaba y entonces le presentaban 2 machos cabríos, y el macho cabrío, cuya suerte era por Azazel, el sumo sacerdote declaraba todos los pecados de Israel poniendo las manos sobre la cabeza del macho cabrío, y alguien llevaba al macho cabrío para abandonarlo en el desierto, donde moría en las garras de los depredadores. En tanto que el macho cabrío, cuya suerte era por Jehová, también el sumo sacerdote ponía las manos sobre él, declaraba los pecados de Israel, y el macho cabrío era degollado. Y tanto el becerro del sumo sacerdote como el macho cabrío del pueblo de Israel eran quemados fuera del real, eran llevados fuera del real y quemados. Pero el sumo sacerdote tomaba sangre del macho cabrío y entraba hasta el lugar santísimo, y en el propiciatorio. Propiciatorio significa asiento de misericordia. En el propiciatorio rociaba la sangre 7 veces, y cada vez que la rociaba pedía misericordia por el pueblo de Israel. Y lo que hace Cristo, esto es la sombra, figura Levítico 16, ahora en la verdad revelada, lo que hace Cristo es ofrecer el alma de Jesús en la cruz. Y el alma de Jesús no se quedó en la cruz, el alma de Jesús fue arrebatada. En el momento que él dice, en tus manos encomiendo el espíritu, encomiendo mi espíritu, el alma de Jesús fue arrebatada para ser llevada al centro, al corazón de la tierra, un lugar de una temperatura altísima, la temperatura de un infierno. Y ahí fue atormentada por espíritus inmundos, el Satanás mismo, todos entregados para atormentar al Señor Jesús en su alma 3 días y 3 noches, del tiempo cronológicamente medio por nosotros. En tanto que el cuerpo de la cruz prefigura el macho cabrío, cuya suerte fue por Jehová, que fue degollado en el santuario y que fue llevado fuera del real para ser quemado. Ahí el Espíritu de Cristo, Él es el sumo sacerdote, el Espíritu de Cristo, el cuerpo de Jesús el hombre, el macho cabrío por Jehová, degollado en el santuario y quemado fuera del real, el alma de Jesús el hombre, el macho cabrío por Azazel, llevado al desierto. Eso lo hace consagrarse como el sumo sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. El verdadero santuario, dice la Escritura, que él no entró en un santuario hecho de manos, sino en el mismo cielo, y llevó la sangre de Jesús el hombre y la puso en el asiento de misericordia donde está el Padre Celestial. Y de veras, en un paréntesis muy breve, Dios es amor, pero también hay un asiento de misericordia en el cielo. Así que yo afirmo que Dios es misericordia. Y hay un trono en el cielo donde está sentada la gracia. Yo digo que Dios es la gracia personificada. Hermanos, Cristo entra hasta el mismo tercer cielo con la sangre de Jesús el hombre y dice: Abba Padre, Padre mío, he consumado la obra que me diste que hiciese. Y el Padre le dice: bien, bien, hijo mío, bien. Le dice: siéntate ahora a mi diestra, voy a poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Dios está trabajando en poner al diablo y a sus demonios bajo los pies de Cristo. Dios está trabajando en poner, el mundo y sus corrientes bajo los pies de Cristo. Y Dios está trabajando
en poner mi real ego con sus anhelos concupiscentes bajo los pies de Cristo. El canto dice, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Dios está trabajando en todos los corazones de los creyentes para traer un convencimiento, porque Dios no tiene robots, Dios tiene hijos, traer un convencimiento al corazón de cada creyente para que el yo esté completamente rendido ante el Señor. He ido muy lejos en la explicación del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Pero entonces nosotros tenemos un ministerio sacerdotal que cumplir. Voy a darles por lo menos dos textos, tal vez más, pero por lo menos dos textos. Efesios capítulo 5, verso 16 al 20. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, en cuanto a nuestro sacerdocio, obviamente, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Aquí habla del vino real, aquí habla del vino auténtico, el fruto de la vid, el fruto bueno, la sidra de manzana que llega a fermentar y a producir alcohol, o también los diferentes vinos fuertes, el tequila, el coñac, el brandy, el mezcal, todo eso. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo que no nos embriaguemos, que no nos emborrachemos, porque hay disolución y la disolución nos hace perder el equilibrio espiritual, anímico y físico. Y la borrachera nos hace cometer locuras. Entonces dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos de Espíritu Santo. Y aquí habla de una embriaguez distinta. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo podemos estar en una condición semejante a una persona ebria, pero estamos en el Espíritu. Cuando aquellos 120 recibieron la unción del Espíritu Santo en Jerusalén, en el aposento alto, el día de la Pascua, muchos dijeron, están borrachos, así dijeron, están borrachos. Y Pedro dice, no, esta es la promesa que dio el profeta Joel en palabra profética, que seríamos llenos de Espíritu Santo. Y sigo leyendo Efesios en el capítulo 5, verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. O sea, aquí hay salmos, himnos y cánticos espirituales. Salmos, bueno, el salterio que está ahí en el libro de los salmos, hay 150 salmos ahí. Hay salmos en Génesis, la profecía de Jacob sobre sus hijos, las profecías dadas por Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio 32 y 34. En los libros de Samuel hay salmos, uno de ellos está reiterado, el Salmo 18 está citado en uno de los libros de Samuel. En Jonás capítulo 2 es una oración en formato de salmo, Habacuc 3, en fin, hay muchos salmos. Y Dios quiere que así nos llenemos del Espíritu Santo, hablando salmos. Y dice himnos. Y ya al día de hoy yo digo que hay cientos de miles de himnos, no sé si millones, y pudiera ser que sí, millones de himnos, algunos conocidos, muchos no conocidos. Y Dios quiere que hablemos entre nosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales. Y los cánticos espirituales son los cánticos en otras lenguas. Hay quienes rechazan esto, pero porque no les ha amanecido. En 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, dice en el verso 14,
si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ahí está. La oración en el espíritu es en lengua desconocida, pero mi entendimiento es sin fruto. Que pues, oraré en el espíritu en lenguas, pero oraré también en entendimiento. Mi entendimiento es castellano, español, y cantaré con el espíritu en lenguas. Cantaré, ahí están los cánticos espirituales, en lenguas. Y cantaré también con entendimiento en castellano. En Colosenses 3, verso 16, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Como pueden ver, nuestro ministerio sacerdotal ya no es lo que era el sacerdocio arónico con la ayuda del ministerio levítico. En Romanos 12, versos 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Este es nuestro racional culto. ¿Cuál? Otra vez, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es nuestro culto racional a Dios. Y no se trata de que andemos latigándonos con el cuerpo con un flagelo. No, se trata de que rindamos nuestro ser, que cuando se diga palmemos al Señor, lo hagamos. Hay unos que no lo quieren hacer. Es más, estamos en la alabanza y algunos están así. Y no cantan. Y cuando estamos, y dice el canto, danzar, y dancemos todos, porque otros no danzan. Brinquemos todos, porque otros no brincan. Es todos. Y decía un apóstol bueno, no es un ministro de Dios, vamos a decir, un ministro de Dios decía, ¿tú crees que a mí me gusta danzar? Decía él. No me gusta danzar, dice. Y vaya que es un hombre que tiene muchos kilos en su cuerpo, está sobrepasado. Dice, no me gusta danzar. Él dice, pero lo hago para agradar a Dios. Y es probable que a algunos les guste la danza y lo hagan como una forma de satisfacción de la carne, pero yo lo que digo es, si el mandamiento del Señor es que dancemos, dancemos. No hay que ser religiosos. Y nuestro racional culto al Señor es nuestro ser rendido ante el Señor. Hay iglesias donde no aceptan que se toquen guitarras. Es verdad. Utilizan instrumentos de cámara como el piano o el órgano. De hecho, prefieren el órgano al piano, pero si no hay órgano, piano. Violines, viola, cello, nada más. Guitarras, no, aquí no, en este lugar no se tocan con guitarras. Imagínense si alguien llega con una guitarra eléctrica, una batería, nada. Hermanos, es importante entender que nosotros debemos alabar y glorificar al Señor con todo nuestro ser. Uno de los salmos va a decir, con entendimiento. Nosotros podemos tener en los salmos, en los 150 salmos, podemos tener enseñanza bíblica de cómo glorificar a Dios en nuestro culto a Él, nuestro culto a Dios. Es importante entenderlo. Nosotros somos llamados a un sacerdocio ungido. Y ese sacerdocio ungido solamente es con la unción del Espíritu Santo. En Juan capítulo 4, y esto es trascendental, hay quienes rechazan las lenguas,
Yo no voy a juzgarles ni a criticarles, pero dice Juan 4, 22 al 24 al 25, 22 al 25. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salud viene de los judíos. Aquí está hablando el Señor Jesús con la samaritana. El Señor Jesús le está diciendo, ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación, la salud, viene de los judíos por medio de Cristo. Verso 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo es el espíritu? Lenguas. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Hasta ahí la lectura. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Allá en Juan capítulo 6, en el verso 63, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros estamos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay quienes lo hacen con una entrega total, cantando en entendimiento, pero les hace falta cantar en espíritu. Hay quienes han recibido bautismo de Espíritu Santo y no continuaron hablando lenguas. Recuerdo, hermano Samuelito, yo pienso que él ya está con Cristo. Cuando yo lo conocí, ya era un octogenario ese hermano. Cuando él recibió bautismo de Espíritu Santo en una iglesia muy grande de la Ciudad de México, se fue diciendo, me voy hablando lenguas, no sea que se me olviden. Gloria al Señor. Y una hermana en Cristo que estaba hablando lenguas, vino un pensamiento que no era de Dios y le dijo, ya no hables lenguas, se te van a acabar. Pero el Espíritu le motivó a que siguiera hablando lenguas, porque al contrario, en la medida que hablamos más lenguas, llega un momento en que hablamos lenguas diferentes. Mi mamá tenía interpretación de lenguas, entre otros dones, tenía don de interpretación de lenguas. Ella me dijo una vez, mira, alguien está orando en mandarín, o no recuerdo quién dijo, pero está hablando en mandarín, así me dijo mi mamá. Y mi mamá no sabía mandarín. De hecho, el chino mandarín es un chino universal para China, a fin de que se entendieran entre todos los pueblos de China. En fin, gloria sea al Señor. Les dejo esto en el corazón. Hablemos entre nosotros y aún delante de Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En la reunión de santos, por supuesto, pero también en la intimidad con Cristo, en la intimidad con Dios también. Y nosotros debemos orar en entendimiento y orar en espíritu. Debemos cantar en entendimiento y cantar en espíritu. Debemos bendecir con el entendimiento y bendecir con el espíritu. Debemos hacer la acción de gracias con el espíritu y con entendimiento. Y cuando decimos orar, cantar, bendecir, hacer acción de gracias en espíritu, es en lenguas. Y cuando decimos en entendimiento, mi entendimiento es en castellano, en español. Somos llamados a un sacerdocio ungido, y nuestro sacerdocio ya no es de sacrificar becerros, corderos, machos cabríos. Vean lo que dice el Salmo 149. Yo ya iba a parar, pero el Salmo 149 en el Salmo 149, sí. Dice, cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos.
Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con corro. En otra en la palabra también puede traducirse como danza. Alaben su nombre con danza, para los que no quieren danzar. Con adufe y arpa a él canten. El arpa es uno de los instrumentos históricos ancestrales de la guitarra. No es guitarra, obviamente, el arpa es diferente, pero es un instrumento que inspira a la guitarra. Hermoseará, dice, porque Jehová toma contentamiento, verso 4, con su pueblo. Hermoseará a los humildes con salud, gozarse han los píos con gloria, cantarán sobre sus camas. Noten el verso 6 y el 7, verso 6 sobre todo. Ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas, y espadas de 2 filos habrá en sus manos para hacer venganza de las gentes. Dice, y castigo en los pueblos, para aprisionar sus reyes en grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria será para todos sus santos. Aleluya. Modularán con su garganta cánticos. Hay un texto, no lo tengo, en una concordancia, búsquenlo, habla de los becerros y la boca. No puedo establecer ahorita el texto puntualmente, pero es una referencia a que cuando nosotros cantamos es como si estuviéramos ofreciendo becerros a Dios en sacrificio. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a darle duro al cumplimiento sacerdotal con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y también, como dice Romanos, que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, el cual es nuestro culto racional. Si hay que palmear, hay que palmear. Si hay que danzar, hay que danzar. Dios les bendiga.